mano, la idea es que yo me haga la Susana Jiménez y Bien. rompa el hielo con algunas consultas, algunas dudas o curiosidades que quizás pueden ser comunes para los que empiezan en este mundo y tienen que comprar su primer alambique, ¿sí? Y una de las consultas que me han hecho a mí por ahí en las asesorías y demás es, ¿qué pasa con el material del alambique? ¿Sí? Es importante desde la ciencia entender si el cobre versus el acero inoxidable hace la diferencia. Es una Tal cual. pregunta que me parece clave y tenemos acá al señor que estudia todo esto para hacer los alambiques. Somos los frikis de las cosas. Eh, sí, es algo, bueno, nada, lo que vamos a hablar acá, como ya lo hemos hablado con Caro y todo, son cosas que nos han preguntado millones de veces, tanto a mí como vendedor, o en capacitaciones, como a Caro en todas las capacitaciones que ella da. Eh, y bueno, Caro, lo que yo siempre digo es, si vos querés hacer algo bien en cualquier rubro que vos quieras hacer, vas a tratar de buscar lo mejor para tu actividad. Bien. Entonces, si vos querés, no sé, ganar una carrera de bicicleta, además de entrenar, que sería en este caso entrenar nuestros sentidos y nuestro intelecto estudiando, también tenés que tener un buen instrumento. ¿Sí? Si querés tocar bien en el Teatro Colón con la orquesta, y vas a tener que tener un buen violín, pero además te tenés que entrenar vos. Acá es lo mismo, o sea, todos sabemos, es lo mismo. Bien, y yo siempre cuando doy las clases digo, que algunos se ríen, pero yo lo comparo con una bicicleta, el alambique, porque todas las bicicletas tienen un cuadro, dos ruedas, un manubrio y un sillín. Pero sin Sí. embargo, de acuerdo a dónde vas a andar, hay diferentes bicicletas de ruta, de mountain bike, playera, etc. Bien. Con el alambique pasa lo mismo, y si vamos ahora nada más que hablar del material del alambique, siempre uno escucha, y un curso allá dice una cosa, otro curso allá dice otra cosa. Entonces sabemos que no nos podemos quedar nadie, no se puede quedar ni la gente que está acá viéndonos, ni nosotros cuando nos capacitamos, ni el que viene a nuestros cursos con lo que uno dice. Uno tiene que tratar de entender el porqué de las cosas. ¿Viste? Exactamente. Em, y entonces también uno se tiene que remontar también un poquito a la historia. Si hablamos ahora de materiales para el alambique, principalmente hay tres: acero inoxidable, cobre y bronce. Entonces, en cada parte de un alambique va a haber diferentes cosas, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a ver un poquito la historia, el cobre es una de las aleaciones que primero el hombre empezó a laburar, ¿sí? Digo aleaciones porque en realidad no es cobre puro, pero podemos hablar como si fuera un metal el cobre puro, porque es fácil de malear, porque es fácil de unir sin soldar, sin necesitar de soldadura. Entonces, antiguamente los alambiques empezaban a hacer de cobre porque una chapa finita, martillada, unida con remaches, bueno, se podía destilar bien. Nadie sabía si el cobre destilaba bien porque era cobre Claro. o hubiera otro material. Porque No si se nos lo ponemos a pensar, preguntaban, digamos, claro, era el material que estaba al alcance de la mano, digamos, era lo accesible. que había, era lo que había. Claro. Ya le digo, no había soldadura, no había máquinas para rolar, no había nada, se hacía todo a mano. Entonces, hablando de antes de la Edad Media, en el norte de África, los moros, que fueron los primeros que hicieron los alambiques de cobre para destilar aceites esenciales, no para alcohol, ¿viste? Entonces, Ujú. ellos empezaron a hacer este tipo de alambiques, que en principio eran a guitarra, ¿sí? No tenían el cuello de cisne como nosotros conocemos, sino que era un recipiente que arriba condensaba, ¿viste? Sí, Entonces, sí. nada, eran equipos que tenían muy poco reflujo, o sea, todo lo que uno evaporaba lo condensaba ahí, pero que funcionaban bien. Después, en la Edad Media, los monjes europeos, ya con el tema de la alquimia y todo, toman esta tecnología y se ponen a ya destilar bebidas alcohólicas. Pero con la misma tecnología, solo que la fueron variando, le fueron poniendo el cuello, le fueron poniendo el condensador al lado, Bien. pero básicamente seguían siendo de cobre. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar desde el año 1000, más o menos, que se tiene datos de que empiezan en el norte de África los moros, hasta hace 80 años, los alambiques eran de cobre. Ujú. Estamos hablando de casi 1000 años, en, Sí. el, en los cuales los alambiques fueron de cobre. Y en cada zona se fue desarrollando la tecnología de la mano de la bebida que iban destilando. Entonces, hace nada, 70, 80 años se empieza a usar en la industria del acero inoxidable, que es maravilloso para un montón de cosas, por una cuestión de durabilidad, ¿sí? Por una cuestión de que es fácil de limpiar, pero cuando se empieza a destilar con acero inoxidable a full, se empiezan a dar cuenta que, che, puta, esto no me sale como me salía antes con el cobre. Y ahí es Ah, donde se empieza realmente a investigar sobre el efecto del cobre. Y empiezan a haber papers a mediados del siglo XX, empiezan a haber papers sobre
che, el efecto del cobre sobre los distintos destilados. ¿Por qué? Porque se empezó a usar otro material, no porque se pensara Claro, que el cobre era bueno. Ahí es donde se dieron cuenta que en la mayoría de los destilados, si yo tengo que decir, digo en todos, pero en realidad después uno empieza a ver que en algunos no tiene tanto efecto, pero en la mayoría de los destilados, sobre todo los que parten de un mosto con una acidez importante, es importante destilar con cobre por dos razones fundamentales. Primero es que el cobre es el material que, si hablamos de evaporación y fase de vapor antes de llegar al condensador, es el material que más rápido nos va y más rápido va a perder el calor en la columna para generarnos el reflujo que claro, queremos. Primero. perfecto, Después, clave. el vapor pasa el punto de no retorno, va al condensador. Esa misma tasa de calentamiento, de tomar calor, es la que usa para perder calor. Es lo mismo, la característica del Exacto. material. Nos sirve perfectamente ahí porque enfría bien. Entonces, y dentro de las reacciones comunes, la característica. El aluminio es parecido, pero el aluminio en proceso alimenticio no es bueno por otras razones. Entonces, es maravilloso. Ahora bien, si nosotros vamos a destilar macerados, ¿sí? Ujú, Gin, absenta, aqua, productos que ya parten de un alcohol que ya se hizo y ujú. ya está hecho como corresponde, con su reflujo y todo, ahí podemos usar inoxidable. Pero hay otra salvedad que no dije, que es el tema de la capacidad química de absorción de compuestos sulfurados que tiene el cobre. Punto Bien, importantísimo en el mundo del whisky, que siempre digo, ¿no? Por claro. favor, sí. El DMS, el DMTS, todos esos compuestos sulfurados que en el whisky nos quedan, Esos y que vienen oro, de la ¿sí? fermentación, digo, provienen, se generan en la fermentación alcohólica. Y la idea del cobre es que justamente el cobre es algo que está vivo, digo yo, como reacciona, está abierto a reaccionar con los compuestos que están dentro del alambique. Totalmente, totalmente. Y en bebidas como el whisky y los destilados vínicos o los destilados de fruta, los brandies, yo Ujú, siempre me pregunto, amigo, es obligatorio. Porque sí, los destilados vínicos también tienen un montón de sulfitos. Vos lo claro, sabés porque el vino, sí, los vinos blancos sobre todo, o sea, entonces esos sulfitos en el vino es una proporción chiquita, no nos molesta. Molesta a alguna persona alérgica, viste que hay gente sí. que tiene, Son que sensibles a los sulfitos. Los sulfitos generan dolor de cabeza en algunos casos y puede ser aún peor en personas que son más sensibles, digamos. Por eso, otro tema para hablar otro día, o sea, el vino que uno elabora para consumir, que contiene muchísimos sulfitos, porque tiene que conservarse bien, porque no tiene que tener oxidaciones y quedar hermoso muchísimo tiempo. Esos sulfitos, digamos, son evaporables, por eso es tan importante entender esta diferencia, ¿no? Que es una charla hermosa para quizás otro día hablar esto de, eso es importante hablarlo. Además, el sí, tema de cómo concentramos con el alambique, porque vos te puedes tomar un vino, pero esa sí, botella de vino destilada es un cosito así. Si vos te tomás esto destilado, claro, estás tomando todo ese se poquito que tiene vino, concentra. pero acá nomás. Y Exacto. la presencia de esos compuestos que son organolépticamente muy, muy notorios, Ujú, digamos, los vamos a notar mucho más ventilados que en un vino diluido que tiene un montón de claro. agua orgánica. Bueno, eso vos lo Es entendés mejor que yo. una matriz más compleja, digamos, cargada Tapa más que algunas nada de cosas. compuestos aromáticos y no se perciben estos compuestos y están ahí en sutilezas. Por eso que en los Exacto. destilados en inglés se usa la palabra spirit porque es el espíritu de lo que nosotros fermentamos. Entonces, ese espíritu es el que concentra. Y al concentrar, si no filtramos con cobre o con algún compuesto ¿No? que nos saque la cosa mala, y bueno, vamos a tener problemas, sí, obvio. Entonces, nada, principalmente esas dos cosas, ¿no? Para no irnos mucho por las ramas, porque vamos a hablar tantas veces ya, pero anotá vos que sos la profe ahí, que tenés que anotar esos temas. Sí, 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 Eh, sí. Para la Principalmente próxima es charla. esto, es whisky, destilados y brandis es prácticamente obligatorio. Si no nos alcanza para una whisky todo de cobre, por lo menos tengamos todo lo que es fase de vapor, capitel, cañerías y condensador de cobre. Si podemos, lo tenemos todo. ¿Sí? Pero Bien, si no podemos, perfecto. siempre es más reactivo en fase de vapor todos estos compuestos. Bien, Eh, bien, entonces, bien. es preferible. Y algunos se hacen algún artilugio como de repente en la columna poner pedacitos de cobre, viruta de cobre que podemos buscar en Eso. alguna tornería. O sea, Claro, puede si bien sumar al... claro, no nos alcanza por un equipo 100% de cobre, lo podemos tener inoxidable, pero pongámosles cobre en alguna Bien, parte del sistema, sobre bien. todo si hacemos whisky o hacemos destilados grandes.
Después, Bien. por otro lado, nada, si hacemos un ron blanco, si hacemos un vodka o un gin o una bebida macerada que ya parte de un alcohol triestilado, obviamente esos triestilados o alcoholes neutros ya tienen un proceso que Ujú. les saca todos estos compuestos. Entonces, bueno, listo, ahí podemos usar un alambique que no sea full Exacto. cobre. Yo siempre Bien. recomiendo que una parte del alambique sea de cobre. Nosotros vendemos el equipo mixto como eso, como un equipo que lo que es fase Bien. vapor es de cobre, porque siempre, por una cuestión termodinámica de pérdida de calor o por una cuestión química, ¿sí? Ujú. Es que es muy importante que algo del alambique Bien. sea de cobre. Y hasta acá hablamos un poco de, el material en destilación de bebidas alcohólicas, pero ¿qué pasa con esta vuelta de lo natural, ¿no? De esto de la extracción de aceites esenciales, que bueno, en los últimos años como que volvió también a ser una tendencia. ¿Y qué pasa en ese caso? O sea, ¿qué pasa con el material? ¿Es indistinto? ¿Influye? ¿También reacciona con los aceites? ¿Qué pasa en ese Mirá, caso? hay una cuestión. Ahí lo que pasó con los aceites esenciales es que volvió como muy de golpe Ujú. y hay pero opiniones por todos lados. Además, es una materia que no es tan científica como los destilados, ¿sí? Ah, Entonces, y que no hay tal vez tanta bibliografía, tanto paper. Entonces, más mal que mal, el que da los cursos en general es uno que está haciendo aceite y lo aprendió por la práctica, no por otra cosa. O porque mm, alguna fuente tuvo a algún lado. Y yo se lo digo mucho a mis clientes que a veces buscan asesoramiento, que buscan, no, que no me sale esto, que no otro. Lean, está en los libros el secreto, no está en otro lado. ¿Sí? Ni en los libros, hoy en internet, hasta la IA te ayuda. Entonces, uno simplemente tiene que pensar lo siguiente. Yo dije que la historia de los alambiques arrancó en el norte de África con los moros, con las esencias, con los perfumes. Hoy uno va a Marruecos y siguen haciendo lo mismo como lo hacían antes. Y las principales marcas de perfume a nivel mundial que compran esencias puras se las compran a los moros de Marruecos. ¿Y cómo lo tiran? Con cobre, 100%. Solo pensando eso, uno no, sabiendo eso y pensándolo, uno no puede dudar y decir, che, no, el cobre no sirve para sentenciales. No, viejo, te lo están diciendo ah, los mejores. Entonces, claro. está muy bueno en aceites esenciales que los boilers sean de acero inoxidable por una cuestión de limpieza y durabilidad. Cuando uno hace arrastre de vapor de botánicos que son muy resinosos, mucho eso cae al fondo, se pega, Ujú. tenemos el fuego directo, se quema. Y Ujú. eso el cobre nos hace perder mucho espesor de material en el tiempo. Bien. Entonces, está muy bueno usar equipos que tengan acero inoxidable, que sean los boilers inoxidables, eh, para esto, una cuestión de durabilidad y de limpieza, ¿sí? Además, Eh, piensen que nosotros en aceites esenciales, salvo los equipos grandes que tienen un calderín aparte que hace el vapor lo generamos en el mismo recipiente. Y generamos claro. vapor de agua con grados, para el cual Ah, necesitamos mucho más calor que por un alambique de alcohol. Y tenemos que estar sí. generando vapor fuerte a una gran velocidad mucho tiempo. Entonces, cualquier resina no soluble que caiga al fondo se va a quemar. Hasta en los de cobre se va a quemar. Bien. Entonces, yo siempre recomiendo eso, tratar de destilar inoxidable, porque no hay Bien. un gran efecto de cambio en las propiedades en el aroma de los aceites esenciales y los hidrosoles, de los hidrolatos. Perfecto. Eh, pero en muchos casos se puede combinar con un condensador de cobre por una cuestión de enfriar rápido. ¿Sí? Al Ujú. enfriar, mientras más rápido nosotros enfriamos los aceites esenciales, más rápido, más separación tenemos de aceite e hidrolato. O sea, a veces que si no se Bien. enfría muy rápido, no tiene ese shock de frío y no se separa Ah, bien. Entonces nos claro. queda un hidrato medio contaminado Una de aceite. emulsión, claro, una emulsión más difícil de separar, digamos. Separar. Sí. Sí, que luego si se deja en frío varios días, que sé, bueno, va a separar, Bien. pero lo ideal es enfriar rápido. Entonces, si hay Ujú. muchos equipos de tres son full inoxidable y no hay casi diferencia en la mayoría de los aceites, combinar con un condensador de cobre no está mal por una cuestión de que enfrían. Bien. Pero no por otra cosa, no hay Ujú. evidencia científica de Bien. que haya cambios. ¿Tá? Seguramente en algún que otro aceite muy especial que de repente tiene una cuestión Ujú. sulfural y genera un depósito salino en alguna parte del cobre, puede pasar. ¿Sí? Ujú. Es muy Bien. probable que en algún Pero, caso raro pase. Pero claro. el mayor porcentaje de producción mundial industrial de aceites de lavanda, de Ujú. citronela, de menta, de los de eucalipto, de los que más hay, en cuanto a Bien. aceites e hidrolatos, se hacen inoxidables. Y los que Perfecto. hacen esencias y perfumes específicos, como les digo, los marroquíes, los tunecinos, argelinos, que hacen ese tipo de cosas como siempre se hizo, lo siguen haciendo en Ujú. cobre. Con lo cual, ahí no tenemos mucha diferencia. Claro. Listo.
Clarísimo, Fede. Y ya que estamos hablando un poquito del cobre y hablabas que lo práctico y lo, digamos, lo que está bueno del acero inoxidable, que se puede limpiar, que es más sencillo, ¿no? Eh, de esto, que no se peguen resinas y demás. Pero en el caso del cobre, ¿cómo hacemos después de varias destilaciones por ahí de gin, ¿no? Que es donde más extraemos resinas y aceites esenciales? Esto de que se empieza, ¿no? A pegar, porque es un poco poroso también la superficie del cobre, se empiezan a pegar, se ve que se oscurece por dentro. Entonces, hay una forma, digamos, ideal de limpiar eso sin dañar demasiado el cobre, porque también hay mucho desconocimiento sobre cómo limpiarlo. Y bueno, por ahí está bueno mencionar algunos tips. Sí, sí, en general, mirá, en cualquier grupo de destiladores están dando vuelta mis manuales de limpieza porque ya desde que lo empecé a Bien, mandar ya se lo van compartiendo entre todos. En cualquiera que entre en un grupo de destiladores lo van a encontrar. Yo ese manual lo hice recopilando fuentes de varios lados bien, y por mi experiencia también. Siempre hay que tener algún agente ácido y alcalino para hacer esta limpieza. bien, El alcalino puede ser cáustico tranquilamente y anda muy bien. No, bien. en el acero inoxidable uno no usa alcalino, en el alcalino no usa cáustica, soda cáustica porque Ok, nos va a arruinar el acero inoxidable. Pero el caso de cobre claro, no, todo lo contrario, es desincrustante y anda muy bien. bien, Sobre todo si tenemos depósitos que se han quemado en puntos calientes del equipo. bien, Y en la parte ácida podemos usar vinagre, podemos usar ácido cítrico, ácido fosfórico. Pero tenemos que perfecto. saber que siempre se hace primero una limpieza ácida y luego una alcalina. Si lo hacemos al revés, también funciona bien, pero mi experiencia, primero la ácida y después la alcalina funcionan mejor. Bien, Eh, Siempre en proporciones bajas, pero más o menos, si usamos vinagre de vinagre, vino, cualquier vinagre, el más barato que encontremos, si hacemos una destilación de unos 20, 30 minutos con vinagre mezclado mitad y mitad con agua, un 10% del equipo, ya vamos a hacer una purga bien, ácida bastante grande. ¿Eh? perfecto. Y después lo ideal es hacer un enjuague alcalino, no una destilación, no, ahí no hacemos destilación, sino que lo enjuagamos. Si tenemos equipos grandes con cipeado, se pone en el cipeado, si no a mano, desarmamos y hacemos correr una solución cáustica, y eso como que nos llamaré, digamos, pasiva esa Ujú. superficie para que no quede con el ácido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que siempre cuando hacemos limpieza profunda del cobre se decapa, vamos a perder un espesor de cobre. Por Eso, eso es importante que claro, nuestros elementos de cobre no sean muy finos, ¿sí? claro. Uf, Nosotros, otro tema interesante, hablar nosotros de... jamás hicimos un alambique de menos de 1,5 de cobre porque no duran. O sea, Claro, pues si uno compra uno de estos alambiques españoles martilladitos, los tradicionales, ¿no? Esos son de sí. 0,7, de 0,5. Entonces, Estamos es muy hablando lindo si vos de milímetros, digo, 0,5 de milímetro, 0,7 de muy milímetro. fino, claro, muy fino, que lo Eso tocas es y lo que le sentís da que la es chapa. posibilidad. Es Sí, lo que te sí, da la sí, posibilidad de laburarlo así a mano, golpeado. Pero el claro. tema es que estos son muy lindos para hacer una destilación por año, Sí, pero si vos lo usás medio seguido, empieza a perder, se empieza a pinchar, porque el espesor es muy chico. También se te puede abollar cuando lo apagás el fuego, si se te tapa en la punta, colapsa. también. Entonces, siempre hay que saber que el cobre, para limpiarlo, eh, Ujú. una capita mínima, ¿sí? Nanométrica Bien, de cobre. Entonces, con el bien. uso, el tiempo, lo ideal es no fregarlo. Eso siempre yo digo, no Claro, fregarlo con eso una esponja no. metálica, con nada, porque ahí le estamos sacando un montón al cobre. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. lo estamos fregando con un material que tiene 20 veces la dureza que tiene el cobre, entonces lo rayamos y le sacamos un montón. ¿Eh? Claro, ahí. Eh, Bien, y y- una... Pará, te interrumpo yo porque sí, me gusta con sí. otro tema, pero Ay, yo te quería sí, sí, preguntar una sí, cosa a sí. vos. ¿Por qué no Ay, me no. preguntaste vos a mí? No, A ver. cuando hablábamos de la Sí, diferencia en la sí, destilación con cobre sin cobre, vos que la tenés más clara con la nariz, porque yo con la nariz soy bastante malo, sí. pero, pero vos alguna vez hiciste la experiencia de destilar el mismo destilado en cobre y en acero inoxidable, porque es una experiencia que es muy interesante Mira, de hacer. Yo he leído sobre esa, nunca la hice, pero alguien que esté entrenado lo puede hacer. estaría... No, vos sabés que, o sea, a Famoso ver, ácido de un vino sí, blanco y destilarlo en sí. la vapor. Eso es algo que estaría Bueno. bueno para hacerlo. Está bueno porque eso sería la forma de terminar de entender desde lo sensorial esto científico que está comprobado y está estudiado. Me Si dejas vos la mandás a hacer tarea, una me dejas la espectrometría, tarea para hacer. no, Sí, no, sí, pero está sí. bueno hacerlo, porque lo podemos compartir en algún momento, pero si vos haces una Sí, cromatografía, una espectrometría de los dos resultados, ahí lo sabés científicamente, claro. obvio, sí está. Pero, en Siempre está definitiva, bueno cotejar, claro, una bebida es sentirlo. sensorial. Entonces, Claro.
Eso es yo he leído sobre eso y hay muchas diferencias, pero yo la verdad que no estoy entrenado para eso tanto como vos, así que algún día te dejo la Bien, tarea para que... me gusta porque, a ver, las veces que tuve la oportunidad de destilar vino, elaborando, bueno, estilos bien aromáticos, algunos un poco más rectificados. Siempre, por suerte, pude hacerlo en alambiques de cobre, digamos, como que siempre se esperaba que fuera de esa manera. Pero nunca, digamos, presenté la posibilidad de comparar con uno de inox. Así que Yo nunca hice me la gusta el comparación desafío. directa, pero sí me ha pasado Sí. de tomar grapas de gente que las destila en inoxidable, Ujú. 100%, en la grapa pasa Sí, mucho, que hay muchos que destilan inoxidable, y bueno, ahí habría que hacer una comparación, no por material, a veces capaz que es por una mala práctica, pero nunca tomé una claro, grapa buena destilada en inoxidable. Pero ya te digo, no podemos cotejarlo porque no hice claro. capaz que estaba mal hecha de por sí. Pero bueno, si uno compra un alcohol vínico, de que a veces hay alcohol Sí. vínico estos destilados, esto se hace full inox en general, Ujú. y son más ásperos que una destilación en Claro, cobre. Se sí, nota, se sí. nota. Así nomás sin tener No, no, mucha, sí, mucho conocimiento. me lo puedo imaginar. Tenemos millones de temas para charlar, pero la propuesta de un primer episodio era no hacerlo muy extenso y cerrar ¿No? 30 minutitos por ahí. Entonces, nada, Otra llegando tarea para Rocky. casi al final, me gustaría, si hay alguien que está conectado escuchándonos y tiene alguna duda que le gustaría que charlemos brevemente en estos minutitos que nos quedan, o mandarnos algún comentario. Ahí tenemos una persona que dice destilar en inox el stripping run y en cobre el spirit. Eso se hace, Destila. es una Ajá, práctica que se usa mucho. Los gringos, los estadounidenses hacen mucho eso, eh, bien, pero siempre la tripping run la tenés que destilar o bien tener un alambique de inox que tenga un buen agitador o que la calefacción sea indirecta o bien con vapor o ujú, bien baño María porque es muy fácil de quemar las partículas que nos queden sólidas o la caramelización misma de una maceración que no que esté filtrada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después, eso es muy fácil de hacer. Cuando se hace cobre, se hacen dos destilaciones. Es muy bien, común, no fácil. Porque, claro, agarramos un alambique grande, sencillo, tal vez no muy caro, de inoxidable, hacemos tripping run, bajamos el volumen a menos de la mitad, y la segunda la hacemos un alambique de cobre que tenga capitel para whisky, que tenga eh, full cobre, que tenga todas las características de reflujo apropiadas, y ahí vamos a sacar un buen producto. En el caso de bien. los ventilados que se tiran dos veces, es una práctica que se usa y está buena para ahorrarse unos mangos, sí, obvio. Bien, buenísimo, buenísimo. Más atrás había una consulta, pero por ahí es más para debatir y hacer otro, otro tema, ¿no? El carito. ¿Cómo es el futuro de la Argentina a nivel mundial con respecto a Gini Bermú? Está para charlar también un largo rato, primero porque separaría, ¿no? El gin por un lado, el vermú por el otro, Bueno, porque creo que son bebidas totalmente distintas y que nos representan también de forma distinta en la forma que consumimos o que vimos nacer, ¿no? Digo, el gin muy breve ha sido, a ver, esta bajada tan grande que tuvo y lo difícil que está haciendo para las marcas que tanto la están peleando hoy para mantenerse en el mercado, el boom que se generó, primero para mí, nunca fue el normal, no fue algo que pudiera sostenerse, pero porque se dieron una sumatoria de factores como una pandemia, una dificultad de ingreso de bebidas importadas o que llegaban con un precio imposible de pagar. La pandemia que nos encontró a todos en casa, ¿no? Como con ganas de aprender a hacer, y esa sumatoria de cosas hizo que haya un boom de consumo de gin y de producción casera de gin, ¿no? Obviamente con la ola, que como toda moda y tendencia, duró lo que duró, unos 3, 4 años, y de repente empezó a bajar, ¿no? también lo que Digo, pasó con este boom, Caro, te agrego, es que sí, en la pandemia muchos cerveceros tuvieron que dejar de producir porque era un producto perecedero y que perdieron mucha plata, sí, cerraron un montón de cervecerías. Y como era gente que ya se dedicaba a la bebida, vio el gin como una alternativa ujú, no perecedera, que se podía hacer en volumen más chico, que no necesitaba tanta inversión en principio.
sí, Entonces, también hubo un montón de gente del rubro de la bebida en general que ya tenía una infraestructura y tenía cierto conocimiento y ujú, entonces empezó de lleno ujú, con un producto que en un par de destilaciones ya salía al mercado. claro. Eh, Eso fue en algunos casos bueno, pero en la mayoría no fue bueno. Entonces se inundó Mm, el mercado de productos que no todos eran de buena calidad, pero era una inundación, porque vos fijate que lo que sí, era una vinería que tenía una pared entera de gines, sí, sí, sí. la mitad sin habilitaciones, pero estaban ahí. Y pasó un poco también por eso para mí, por eso al no ser perecedero uno podía hacer stock y tenerlo en estas cámaras, no está nada, Claro. va sacando. Eh, pero bueno, trajo aparejado el tema de, eh, ¿cómo decirlo? Como en detrimento de la calidad del destilado global nacional, Sí, en algunos casos, porque hoy en sí. día uno lo ve y quedaron las marcas que se hicieron más fuertes en ese momento y que hicieron mejor cosas, Consistentes. ¿no? Sí, sí. Creo que más allá del gin como bebida, el proyecto, digo, que lleva adelante la elaboración del gin, si no tiene visión, proyección de crecimiento, estructura, eso se cae también, porque digo, no sé, podés llegar a vender de forma informal alrededor de tu pueblo, de tu ciudad, pero si vos querés crecer, vas a necesitar ir a lo legal y a veces ahí ya hay impedimentos, ya hay limitantes, hay factores que empiezan a influir y ahí es donde también empieza a caerse esa diversidad de marcas que había y Duda, bueno, además que como bien lo dice el libro de Carolina sí, Hoyos, es que una bebida que se crea, cualquier bebida que se crea, sí, requiere de un tiempo de proceso, desde sí, que empieza una sí, idea hasta que se termina, que nunca se termina realmente. Entonces, es inviable que en un año aparezcan 300 marcas de no, gin en Argentina, 400, 500, ¿sí? Nosotros entre 2021 y 2023 vendimos 2.500, 3.000 alambiques, y de esos dato, sí, eran marcas y marcas y marcas. Entonces, sí, es imposible que tan rápido algo mm, sea correcto. Es muy difícil en todo, no solo sí, en el cine, en cualquier sí, cosa. sí, ¿Sí? sí, Eh, entonces, es para mí parte de eso del caso del Gin. El caso de Hermoso, otro tema, lo podemos dejar para la próxima también, porque sí. me parece bastante diferente Sí, sí, como sí, sí, es entra, ¿no? muy... y lo último para cerrar del gin es que el consumidor también, o sea, como consumidor, digo, de bebidas alcohólicas, que se empieza a instruir, que empieza a estudiar, que empieza a ir a bares y a probar cócteles, también se empezó a dar cuenta que no era lo mismo un gin que otro gin y empezó a darse cuenta también de esas diferencias de calidad. O por ahí cosas que, no sé, por decirte, me preparé un gin tonic con este gin y no le siento el aroma y no le siento sabor a gin por ejemplo, que es un caso también que la otra vez una chica me dijo, ¿podrían hablar un poco de qué pasa con el gin que se pierde en un gin tonic? Tan sencillo como eso, pero algo que hace a un defecto, podríamos decir, en una receta, en una formulación o en una destilación que hace que en el método ideal de consumo no lo perciba al producto. Entonces, digo, yendo al consumidor, está más ávido de entender por qué algo me gusta, no me gusta. Y creo que eso también hizo que se caigan muchas marcas que habían nacido de forma casera y que no terminaron de encontrar esta formalidad en el proceso, en el estudiarlo, en el entenderlo, ¿no? No, y Eh, también, claro, lo último, y para sí, cerrar esto, que sí, una cosa más, hay un montón de factores para mí, ¿no? sí, Podríamos estar sí, hablando 2 días, pero también en los años después del COVID, esos sí. primeros años, eh, nosotros como país, respecto al comercio exterior, estábamos en una burbuja. Mm, Entonces, no entraban casi marcas de afuera, lo que entraba estaba carísimo, entonces tampoco se comparaba mucho con lo que venía de afuera. Entonces las mm, marcas nacionales se pusieron fuertes, estuvo buenísimo, claro, porque no dio tiempo para crecer. Pero ahora que están entrando las marcas de afuera y que se compara con gente que hace 300 años que hace la misma bebida, exacto. pasa que, como te Sí. digo, que los que hicieron las cosas bien, Mm, porque mm, pues, lleva un tiempo. Fíjate que hay gente que hace de 300 años. En el sí, Corea del último escuchamos a la gente de La Llave que hace más de ciento y pico de años que destila la misma ginebra, con la misma receta, con lo mismo.
¿Por Sí, qué sí, están en sí. el tiempo? ¿Por qué se mantienen en el tiempo? Incluso Sí. cuando vino Bols y puso Bols en Argentina de Holanda y le compitió directamente. Se mantienen en el tiempo porque las prácticas no salen de un día para el otro. Nada se hace de un día para el otro. Sí, ellos Eh, mismos decían, me acuerdo de escucharlo a él que decía esto de que a veces no sale como quería, digo, está encima del proceso todavía el señor, que ahora no me acuerdo el nombre del señor eh, Bols. sí, Pero digo, él todavía aún hoy prueba las destilaciones, los batch, porque una destilación se puede automatizar, pero muchas veces hay factores que cambian, un lote de botánico, un corte de luz, digo, hay un montón de sí, aspectos que sí, pueden sí. hacer que una destilación realmente no salga igual a la otra. Entonces, bueno, estar encima de eso y no dejarlo liberado también habla de la importancia de ese proyecto y de cómo, digamos, cómo quiere posicionarse, ¿no? Dentro de esa botella. Así que, bueno, estamos muy bien, yo creo. Hemos charlado un montón, espero que nada, que lo hayan disfrutado. La idea es que de acá al próximo episodio vayan dejando quizás comentarios o consultas que por ahí quieran que charlemos. La idea es que sea un espacio abierto. Lo encontramos como una buena oportunidad de hacerlo a través de un Instagram Live porque es dinámico, Bueno, pero después vamos a ir subiendo recortes y pedacitos para que lo puedan ir escuchando también. ¿Qué te tal pareció, cual, tal cual. Fede? No, espectacular. Esta es la forma que tenemos de charlar, pero a la distancia y Sí. uno en Mendoza, otro en Miramar. Y bueno, la próxima me va a tocar a mí preguntarte, ¿eh? Así que Bueno, me preparo. no hay que hablar mucho y la próxima tenés que hablar vos. Pero no, está muy bueno porque además somos, los dos siempre nos reímos en esto porque tenemos formas como diametralmente opuestas Ujú. de entender a los destilados, pero que Sí, la realidad terminan siendo muy iguales. Yo lo veo más de la ingeniería, vos lo ves más de lo sensorial, pero terminan siendo lo mismo porque se condicen al 100%. Entonces, exacto, exacto. está bueno que hablemos un poco de esto porque compartiendo cada idea, la verdad que suma y nos suma a los dos incluso charlando y a Sí. los que nos están bien. Exacto. Estas son las charlas que a veces uno tiene como dice Fede, desde el lugar como destilador diario, preguntarse todo el tiempo cosas sobre el alambique, porque una de las cosas que yo comento ahí en el libro es, yo quería imaginarme ser esa molécula de vapor adentro del alambique para entender realmente qué pasaba y por qué cambiaba y si yo cerraba y abría y de repente tener la posibilidad de preguntarle a una persona que se dedica a esto y estudia esto, creo que es nada mejor, digo, para seguir aprendiendo y entendiendo, para poder decidir con criterio, que es lo que siempre digo, decidir sabiendo por qué hago las cosas, ¿no? Así que con Pero a eso, veces no, a veces igual, a veces, como digo yo siempre, no alcanza lo que decías hace un rato. Vos podés tener el proceso controlado, podés sí, tener todo, y si vos después no lo probás, no lo puedes poner en una botella. ¿De dónde viene la conducta exactamente, de gente como Carolina Hoyos? ¿Eh? Hay que, nadie puede saber todo en este mundo. Hay gente para cada cosa, y es así. Entonces, exacto. yo siempre digo que soy un queso, analíticamente soy un queso. Bueno, a mí me gustan las cosas que me gustan, las entiendo, pero entender bien, catar bien, dar un premio, son cosas que requieren muchísimo entrenamiento, porque Mucho. como leer es un entrenamiento y hacer práctica es un entrenamiento, los sentidos son un entrenamiento. Y lo que terminamos tomando nosotros es algo que viene de la ciencia y del arte y de los Ujú. sentidos. Y de ahí viene, ¿no? Exacto, No hay más exacto. secreto. Exactamente, nada mejor dicho. Saludos ahí a Pablito desde Bali, Indonesia, que tiene el lujo Bueno. de tener uno de los equipos de Fratelli Fachina Es Alambique verdad, llegó hasta allá, llegó hasta allá. viendo A nacer un kilómetros montón de no tiene recetas. ninguno. Qué grande, bueno, un gran abrazo para él. Saludos, saludos a todos los que nos hayan escuchado y a los que nos van a escuchar en otro momento y volvemos muy prontito en otro miércoles para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos, ¿eh? Fede. Chau, chau. Gracias, Carito. Gracias.